Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se vivían en Europa tensiones sociales, políticas y económicas, así como una competencia imperialista y el auge de los nacionalismos que provocarían notables transformaciones en las artes, especialmente en música y pintura. En música, Alban Berg, perteneciente a la Segunda Escuela de Viena, se vio influido por el expresionismo de Schoenberg y exploró nuevas formas musicales, evitando la tonalidad tradicional para buscar una expresión más emocional y subjetiva. En el expresionismo pictórico surgieron artistas como Munch o Kirchner, que buscaron retratar intensamente las emociones humanas y se interpretaron como una crítica social ante las tensiones políticas y culturales de la época. Hacia los años 30 del siglo XX, en el periodo de entreguerras, situamos a Dmitri Shostakovich, un compositor ruso de naturaleza tímida y delicada que emergió como un compositor talentoso y muy prometedor. Ambos compositores, Berg y Shostakovich, los situamos en el complejo escenario de la primera mitad del siglo XX, definido por guerras y entreguerras, en el que destacaron como figuras clave en el desarrollo operístico y musical. La tonalidad previa del expresionismo ofrecía una aparente estabilidad, como por ejemplo podemos observar en Mozart. Pero llegó un momento en que Schoenberg desafió ese sistema llevándolo a un cambio de paradigma, desafiando las convenciones tonales previas hacia una emancipación de la disonancia, es decir, una sensación de tensión o conflicto en la combinación de sonidos. Así, Schoenberg inventó la dodecafonía, una técnica musical que implica el uso de las 12 notas de la escala cromática sin favorecer a ninguna en particular, por lo que elimina la tonalidad central. Este enfoque rompía con las convenciones tonales tradicionales, brindando más libertad en la organización musical. La técnica dodecafónica buscaba crear coherencia y estructurar al manipular, de manera ordenada, las 12 notas, introduciendo una perspectiva innovadora en la composición musical. Para entenderlo, la música se clasifica en tonal y no atonal o modal. La música tonal genera una sensación de tensión y reposo acústicamente, debido a relaciones entre tonos y semitonos. La presencia del semitono crea una tensión crucial para la tonalidad, estableciendo un patrón de tono y semitono. Por lo tanto, la música tonal se define por la percepción de esa tensión y su resolución en una nota de reposo. Sin esa nota de reposo, la sensación es que falta algo para nuestro oído. Nuestra percepción es que está inacabada la escala. Alban Berg fue un compositor austriaco nacido en Viena que destacó en el expresionismo musical liderado por Schoenberg. Este sistema buscaba expresar emociones intensas y romper con las reglas convencionales. Ese impacto expresionista lo vemos en la ópera de Alban Berg, Boxet, y lo consiguió utilizando personajes en situaciones extremas. Berg entró como pupilo de Arnold Schoenberg en 1904 y formalizaría sus estudios en 1910. Berg presenció la evolución de Schoenberg hacia la atonalidad y el desarrollo de la técnica dodecafónica o serialismo. Alban Berg, en sus trabajos iniciales, refleja una crisis creativa y admiración por Mahler y Debussy. Esto se puede observar en las Altenburg-Lieder, que destacan por su originalidad y complejidad musical. La conexión mahleriana también se aprecia en su primera ópera Wozzeck, donde Berg sigue utilizando arquetipos mahlerianos evidenciados en la ponderación de la música y su intensidad dramática, especialmente en el movimiento final. Esta ópera la compuso durante su servicio militar en la Primera Guerra Mundial, y su experiencia como soldado probablemente influyó en la representación musical y la escenografía de los personajes, construyendo un universo de símbolos inquietantes y personajes claramente delineados, todos sometidos al sistema y al destino.
Los protagonistas de su primera ópera son Bauxette y Marie, víctimas incomunicadas entre sí y arrastradas por las circunstancias hacia una tragedia doble: el asesinato de Marie por parte de Bauxette, seguido por un impresionante interludio musical en re menor. El suicidio de Bauxette deja desamparado al hijo de ambos en el escenario. La ópera, que había sido terminada en 1921, se presentó por primera vez en Berlín en 1925 e inmediatamente fijó el renombre de Berg, lo que le dio seguridad financiera. A lo largo de su carrera, Berg produjo 12 obras importantes, destacando su contribución a la música del siglo XX al explorar la atonalidad y conectarse con las corrientes artísticas de su tiempo. Bauxette es una ópera en 3 actos, basada en el libreto Woyzeck de George Büchner. Berg se inspiró en esa pieza incompleta, escrita en el siglo anterior durante el romanticismo alemán, tras presenciarla en una obra de teatro en 1914. A pesar de una errata en el título, cambiando de Woyzeck a Bauxette, Berg mantuvo el nombre incorrecto para distinguir la ópera de las producciones teatrales. La obra encarna el siglo XX con su modernidad y denuncia impactante del aniquilamiento de un individuo por aquellos que ostentan poder. Destaca por su vitalidad dramática y adaptabilidad a diferentes medios como el teatro, la ópera o el cine. La obra original, el libreto Woyzeck, estaba basado en un hecho real seguido por la familia Büchner y trataba de un soldado que asesina a su pareja y se convierte en víctima de crueles experimentos liderados por un despiadado doctor. Büchner presenta un entorno desolador donde el soldado sufre abusos y culmina en su propio homicidio. Alban Berg compuso la ópera Bauxette con una narrativa única en 3 actos y 15 escenas, utilizando interludios instrumentales cinematográficos. La obra destaca por el Sprechgesang, es decir, una técnica vocal conocida como canto hablado, donde el intérprete habla con cierta entonación, generando un sonido que se sitúa entre el habla y el canto, y su música es principalmente atonal. A pesar de su complejidad, la ópera ha perdurado generando adaptaciones teatrales y cinematográficas. Berg demostró originalidad y grandeza al prescindir de recursos tonales, utilizando formas abstractas para abordar la continuidad musical. Estrenada con éxito en 1925, Bauxette marcó un distanciamiento de los enfoques heroicos wagnerianos y el compositor evitó el antirromanticismo de los años 20, conectando con la audiencia a través de la miseria y la brutalidad, para evocar compasión intensa hacia el destino trágico de Bauxette. Además, se destaca el uso de la escenografía para resaltar el drama y enriquecer la experiencia de la audiencia. Bauxette es una tragedia que combina realismo y expresionismo, presentando personajes verosímiles, pero destacando elementos expresionistas como la exageración de lo inhumano. El realismo socialista fue la doctrina oficial en Rusia a partir de 1932 y fue liderada por Stalin. Esta doctrina centralizó la cultura y eliminó el pluralismo creativo de los años 20. Bajo control del partido, los artistas necesitaban aprobación para sus obras, rechazándose el lenguaje experimental en la música. Se promovieron modelos clásicos con desarrollo sinfónico, elementos folclóricos y argumentos heroicos. En este contexto situamos a Dmitri Shostakovich, nacido en la Rusia revolucionaria en 1906, que enfrentaría cambios históricos tumultuosos desde la Revolución Rusa hasta la Guerra Fría. Bajo la estética del realismo socialista durante la era Stalin, tuvo conflictos creativos con las demandas políticas. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría influyeron en su música patriótica y en las composiciones complejas. A pesar de las presiones políticas, mantuvo una integridad que lo destacó como el principal compositor de la Unión Soviética. Así pues, Shostakovich comenzó en la música desde niño y recibió lecciones en el Conservatorio de Petrogrado. Sus primeras composiciones fueron elogiadas, pero las críticas surgieron con el realismo socialista adoptado por las autoridades soviéticas. A pesar de no estar de acuerdo, acabó alineándose con la Asociación para la Música Contemporánea. En su fase inicial incluyó composiciones para piano, música incidental y partituras para óperas y películas. Una de sus óperas más conocidas fue Lady Macbeth de Mixed, una ópera que Stalin no vería con buenos ojos y que llevó a ser censurada.
Esta censura impactó en el mundo musical ruso y Shostakovich, que estaba trabajando en su cuarta sinfonía entre el año 1935 y 1936, decidió guardarla y no publicarla hasta pasados varios años, hasta más o menos 1961, tras la muerte de Stalin y durante el deshielo de Khrushchev. Las presiones políticas del realismo socialista tuvieron repercusión sobre el compositor y lo manifestó en sus sinfonías. Por ejemplo, en su cuarta sinfonía escondió un código al final de la pieza, es decir, se representa musicalmente una especie de gemido apagado. Según algunas voces, probablemente evoca a Mahler, estableciendo una dicotomía entre lo interno y lo externo, o entre lo público y lo privado. En definitiva, en la ironía de que, si el programa oficial de las autoridades era el de Requiem por las víctimas de la guerra y del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, Shostakovich utilizó una máscara para ocultar significados más profundos y personales, incorporando elementos autobiográficos y referencias a sus obras previas, como puede ser el motivo de SCH, con el que evitaba la censura directa. Por lo tanto, la cuarta sinfonía se convirtió en una obra ambigua y compleja, revelando la habilidad de Shostakovich para expresar sus sentimientos de una manera codificada en un clima político restrictivo durante la era Stalin. That's Daddy laughing. Ha, 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 ha. Lady Macbeth, importante ópera de Shostakovich, se estrenó en 1934 en Leningrado y Moscú, siendo un éxito con numerosas representaciones en distintas ciudades. La trama de la ópera representa a Katerina, una mujer rural insatisfecha en su matrimonio e involucrada en un asesinato por amor. La historia explora pasión, crimen y consecuencias morales en un contexto rural ruso. A pesar de sus crímenes, Katerina representa la búsqueda extrema de libertad y cambio en el destino de una mujer atrapada en una vida monótona. Además, la convulsa historia de Lady Macbeth refleja los vaivenes políticos de la Rusia de los años 30 y 40. La ópera se inspira en el libreto adaptado a partir de la novela de Leskov, un libreto franco, brutal y cínico, similar al estilo de las óperas de Alban Berg. Lady Macbeth de Mixed fue inicialmente elogiada en Rusia en 1934, pero posteriormente provocó controversias, incluso en Estados Unidos, por su contenido erótico. Stalin, tras asistir a su representación en 1936, la condenó por inmoral y cacofónica, por lo que se retiró discretamente de los teatros. En 1958, Shostakovich hizo ajustes y la renombró como Katerina Ismailova, presentándola en el año 1963 con un tono menos discordante. Hoy en día es reconocida como una obra maestra, explorando la condición femenina desde la Rusia zarista hasta la soviética. La ópera también se interpreta como una metáfora y sátira de la opresión soviética y refleja la realidad de la política estalinista en la Rusia agraria. Debemos entender los motivos del escándalo de esta ópera en su contexto. Las críticas a la ópera de Lady Macbeth le vinieron en Rusia del periódico del partido, Pravda, ya que en un artículo criticó que la ópera sumergía al oyente en una amalgama de sonidos discordantes y caóticos, donde las melodías apenas eran reconocibles entre el estruendo general. La crítica a Lady Macbeth de Mixed se centraba en la dificultad y la falta de memorabilidad de la música, donde los gritos predominaban sobre el canto. Esto estaba deliberadamente diseñado por el compositor para distanciarse de la ópera clásica, pero fue muy criticado por su falta de simplicidad musical. Este análisis debe entenderse en el contexto político de la época estalinista, que experimentaba cambios conservadores y promovía una agenda tradicional en la sociedad. Curiosamente, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, la obra fue criticada por su temática sexual explícita, mostrando una sorprendente coincidencia en las críticas entre ambos sistemas políticos. Y es que Lady Macbeth aborda de manera clara y provocadora la temática sexual, llegando incluso a presentar un interludio orquestal en el primer acto que representa el acto sexual. Este carácter provocador generó indignación tanto en críticos soviéticos como en los estadounidenses, quienes la calificaron de música pornográfica.
Finalmente, Shostakovich incluye elementos cinematográficos con contrastes y referencias a diversos estilos como el jazz o la música de espectáculo de circo. En este sentido, debemos hacer hincapié en la escenografía utilizada en los teatros, que representan una y otra vez esta ópera, buscando adaptar los escenarios para llegar a la audiencia. No solamente Lady Macbeth, también Boxer. Es decir, en los últimos tiempos se ha representado tanto una ópera como la otra de forma minimalista. En conclusión, tanto Alban Berg como Dmitri Shostakovich navegaron en un periodo de crisis y cambios políticos que influyeron en la música operística contemporánea. Berg lo hizo desde el expresionismo y adoptó la tonalidad, mientras que Shostakovich mantuvo una diversidad creativa fusionando elementos clásicos y modernos. Ambos abordaron la tragedia humana, Berg desde la intensidad emocional y Shostakovich explorando la complejidad moral y la protesta. Por ejemplo, en Boxer, Berg la aborda a través de una lente expresionista y atonal, intensificando la experiencia emocional a través de los personajes de Boxer y Marie. En este sentido, la estructura cinematográfica y el Sprechgesang contribuyen a una representación cruda y emocional de la tragedia. En Lady Macbeth de Mixet, Shostakovich se adapta al realismo socialista para explorar la complejidad moral en la historia de Caterina. Esa dualidad entre la respuesta política y la restauración de la obra reflejan la lucha del individuo contra las fuerzas opresivas. En definitiva, la influencia de la tragedia, haciendo alusión a la esencia de la antigua tragedia griega, vemos que perdura en la ópera contemporánea gracias a compositores como Berg y Shostakovich, que fusionaron tragedias personales con expresiones vanguardistas. A pesar de los desafíos políticos, ambos transmitieron mensajes sutiles, contribuyendo a la evolución de la ópera contemporánea. Y ambos consiguieron incorporar la tragedia con expresiones artísticas modernas, preservando su integridad creativa. Son dos compositores que aprovecharon la representación escénica de manera magistral para dar vida a sus dramas operísticos. Usaron coros, orquestas y todos los recursos escénicos disponibles para intensificar y enriquecer la experiencia emocional de la audiencia. Me gustaría terminar destacando dos temas. El primero es el papel de la mujer en ambas obras y la violencia tanto física como psicológica contra ellas en un mundo masculinizado y jerarquizado. En Botzek, por ejemplo, se representa la figura femenina dominada por el hombre, pero los elementos escénicos o escenográficos principales de la obra del siglo XX se han mantenido en el siglo XXI, con más dramatismo y efectos especiales, pero manteniendo esa imagen extremadamente expresionista de pobreza, brutalidad y masculinidad. Mientras que en Lady Macbeth vemos una evolución diferente, ya que la censura del régimen socialista ruso del siglo XX dio paso a que en el siglo XXI se haya representado a una mujer más liberada, en escenarios más modernos y con escenografías mucho más eróticas. Por lo tanto, la escenografía es mucho más abierta, aunque se sigue representando un drama y una tragedia que representa la masculinidad del pasado, pero los efectos son más modernos y directos, sin censura. El segundo tema para finalizar es que la música de Berg muestra una clara tonalidad y serialismo, es decir, una suma de música pura y dramática que no siempre fue comprendida, pero que conlleva un trasfondo mucho más profundo, que es representar las vivencias de un contexto de crisis, guerras, muerte o hambre. Su ópera Boxer, un siglo más tarde, sigue provocando sentimientos de desconcierto, de miedo o de angustia. En el caso de Shostakovich fue un vanguardista como Berg, pero su lucha fue contra un régimen que censuraba todo lo que no consideraban una buena imagen para Rusia. Sin embargo, sus estrategias para conseguir componer siguen impresionándonos igual que lo hacen muchos de sus trabajos, como la suite para orquesta de jazz número 2, retransmitida por la radio rusa en 1938, que muestra una estructura melódica muy atractiva, como veremos a continuación. Os dejo las fuentes utilizadas para esta presentación mientras la escuchamos.